Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 59 de Fútbol para Crecer en este lunes 18 de enero 2021, en donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del partido disputado este sábado pasado entre el Leeds United en Elland Road versus el Brighton. No es casualidad que en nuestra pantalla promocional hayamos puesto la mente, la imagen de la mente. ¿Por qué? Porque consideramos que la mente lo domina todo. Este equipo, este super equipo del Leeds a cargo del señor Marcelo Bielsa está, entendemos, más que preparado física, tácticamente, que analizan todos los rivales, en este caso al Brighton, pero venimos de derrota en derrota, algo pasa. Indudablemente lo que nosotros notamos y ya dijimos hace 3-4 fechas atrás es que los partidos hay que jugarlos con intensidad, con ganas de ganar, de querer ganar, con hambre, con actitud. Sentimos que está light el equipo en la cancha, que le falta, la palabra no es actitud, la palabra es convicción de querer ir a ganar el partido y poder ganarlo. Todos queremos ganar. Si yo le pregunto a cada uno de los jugadores de cualquier plantel, ¿usted quiere ganar? Todos le van a contestar que sí. Bueno, bárbaro, fantástico. Pero con eso solo no hacemos nada. Después eso hay que plasmarlo en la cancha. Entonces, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo puedo. Y otra cosa es lo que yo hago para yo poder. Entonces, acá están dadas todas las condiciones para que el Leeds haga lo que tiene que hacer. Pero ¿qué es lo que está faltando? Que la mente de cada uno de estos jugadores que salen a la cancha tengan la convicción de querer ganar y de que tienen que dejarlo todo por querer ganar. Con querer ganar solamente no hacemos nada. Hay que demostrarlo en la cancha. Hay que ir a todas las pelotas a diente apretado. Hemos notado que en zona de definición hubo 3-4 situaciones claras. Ya lo habíamos dicho en el anterior partido, que habíamos hecho foco en el 9 goleador en Bamford. Pero ahora también lo puedo llevar a Rodrigo Moreno, lo puedo llevar a Rafinha, lo puedo llevar a Harrison, lo puedo llevar a cualquier otro jugador del plantel. Entonces, ya es a nivel general. ¿Es contagiosa la baja de rendimiento? Sí, es contagiosa. ¿Por qué? Porque no acompañan los resultados. Entonces, desde hace 3-4 partidos para atrás se jugaba de una manera. A partir de que se le convertían muchos goles al Leeds, se le pedía equilibrio, pasó a tener en un par de jornadas la valla en cero, ganó por la mínima, pero ganó, y ya lo dijimos, esto se trata de ganar, no solo de jugar lindo. Yo entiendo todo, entiendo al periodismo, entiendo a los hinchas, que quieren ganar, obviamente, todos quieren ganar, todos queremos ganar. Entiendo al entrenador que también quiere ganar bajo una filosofía de juego, pero insistimos, acá lo que está faltando es el diente apretado, el saber de que cada partido, cada punto que dispute este Leeds es una final. El partido del sábado era una final, eran 6 puntos, lo dijimos en la pre del encuentro el día jueves pasado. Lo dejó pasar, venía bárbaro. McAllister no había tocado la pelota hasta que el minuto 16 tocó la primera pelota, y la primera que tocó, pim pum pam, gol. El francés, hijo de madre argentina, Mbappé, termina haciendo el gol, pero con pase gol y jugada generada en la mente de Alexis McAllister, que ya dijimos que es un crack, el chico de 22 años, argentino,
ex Argentinos Juniors, ex Boca, indudablemente por algo está ahí, o sea, ese lugar no es para cualquier jugador, hoy es titular indiscutido, después salió sustituido y demás, porque lo cuidan, obviamente. Potter, el entrenador, Graham Potter, el entrenador del Brighton, ya dijimos que es un muy buen entrenador. Y era un partido de 6 puntos. Si no se puede ganar, no hay que perder, muchachos. Entonces, le convierte un gol que fue realmente de una jugada colectiva muy importante, muy interesante y muy difícil de defender, porque fue todo muy rápido, con muy buenos pases, muy buenas triangulaciones y muy buenos movimientos de los componentes de esa jugada. Y la verdad que era bastante difícil de defender. Goles le pueden hacer a cualquiera, obviamente. Todos los rivales juegan. Pero después tengo que salir a buscar el partido a querer ganar, a querer empatar y querer ganar. Que es lo que decimos que le está faltando a este equipo. Entonces es un tema de mentalidad. Hoy lo que le está faltando al Leeds, no vamos a hablar de jugadas, de ABP, acciones a balón parado, no vamos a hablar de jugadores que tendría que haber estado que tendría que haber estado el otro, de planteo táctico que tendría que haber sido 4-1, 4-1, 4-1 o 4-4-2 o lo que sea. No nos vamos a meter en eso, porque lo que estamos viendo está a las claras. Acá se forme como se forme, se analice como se analice, se entrene de la mejor manera, se tenga la mejor táctica, no se gana. Si no hay mentalidad ganadora, no se va a ganar. Entonces, hay que salir con mentalidad ganadora. Hay que cambiar esto. De alguna manera lo tiene que modificar en el vestuario, en la semana. El 20, el miércoles, se viene otro encuentro complicadísimo. Lo vimos perder al próximo rival ahora del Leeds. Lo vimos perder en esta jornada, un partido, a ver, todos parecen fáciles, pero acá fácil no hay ninguno. El Southampton hay que ganarle, por algo está arriba con mayor cantidad de puntos, supo estar entre los primeros 4 de arriba, en un momento de esta Premier, y hay que ganarle. Viene de derrota, pero ¿contra quién perdió? Olvídense. O sea, acá cada partido es una valla, un obstáculo en el camino, que hay que sortearlo, que hay que estar preparado para poder sortearlo, y si no se lo puede sortear porque no se puede ganar, no hay que perder. O sea, hay que tener claro que el Leeds está peleando por permanecer en Premier. Todo lo que pasó en la FA Cup el otro día, que los 3 goles, que el equipo de 4ª división, nada, todo eso distrae al plantel, le quita energías, vamos a ser claros. O sea, ¿qué va a decir el cuerpo técnico? ¿Qué van a decir los jugadores? Perdieron contra un equipo de 4ª categoría, que no quiere decir que sea de 4ª categoría, ¿está bien? Porque llega y convierte y esto se gana con goles. No se gana ni con táctica, ni con caño, ni con gambeta, ni con dribbling, nada. Todos son componentes que hacen a que se gane con goles. Entonces, se vio superado por un equipo, le come la cabeza al periodismo, el público, porque la derrota, perdió. Nada, y el objetivo principal del Leeds es la Premier, es seguir en la próxima temporada en Premier. Entonces, a no distraerse, a seguir mentalizados en ese juego que tanto resultado le dio, a pesar de perder, porque perdió cuando le tocó perder al Leeds. Perdió contra rivales de gran jerarquía, no perdió contra rivales de mitad de tabla para abajo, jugando como estaba jugando antes, en la primera parte, en la primera mitad de esta Premier. De los 17, 18 jornadas que se vienen jugando, en las primeras 10. Entonces, de hecho, a ver, el Tottenham está puntero, el Manchester United, bueno, hoy está puntero el Manchester United,
El City está ahí a 2 partidos que si los gana queda como único puntero. O sea, ya le nombré 3 de los que están punteros que le ganaron, y el Leeds le jugó de igual a igual y grandes partidos. Incluso con el City empató. Recordamos ese partido que fue un partidazo que lo pudo haber ganado, pero jugando a querer ganar, a no verse amedrentado por los comentarios, por lo que pasa fuera de la cancha, por el periodismo, por el hincha. Muchachos, ustedes tienen que jugar como estaban jugando antes, convencidos de la idea de juego y convencidos de que tienen que ganar y que pueden ganar. ¿Cómo no van a poder ganar? Si ustedes, los mismos jugadores, en las 10 primeras fechas hicieron campañón. Entonces, vamos, es un tema de mentalidad. Hay que abstraerse de lo exterior, concentrarse en lo que viene, en cada encuentro, en cada jornada que va a ser una final para cada uno de ustedes y que tienen que ganar. Y si no pueden ganar, no perder. Y si les toca perder, que sea con la convicción y la actitud que tuvieron antes. Eso no se regala, no se cambia. Eso tiene que ser de una determinada manera y ustedes lo tuvieron. Entonces no dejen de tenerlo, no se aparten de ese camino. Eso es lo que nosotros desde nuestro humilde lugar le podemos transmitir al plantel, al cuerpo técnico y nada. Ustedes van por permanecer en Premier. Todo lo demás, nada. Pelito para la vieja, decía mi abuela. Así que a darle para adelante, a cambiar el chip, a ponerse en ganador, en querer ganar y en darle con todo por ese objetivo, que son los 3 puntos del próximo encuentro del día miércoles. Se viene, como dijimos, el Southampton, un rival muy difícil, muy difícil. No tenemos pre de este encuentro. Nos vamos a ver el jueves ya con lo que nadie te contó acerca del Leeds versus Southampton. Rival complicadísimo. Otro rival que va a ser un duro hueso de roer, como son todos, pero que venden caras la derrota estos equipos. Estos equipos cuando pierden, venden cara a la derrota. Entonces, lo que dijimos antes, la mentalidad de los jugadores del Leeds tiene que estar 100% ganadora y creyendo en la convicción que tienen y que les dio el entrenador para jugar como venían jugando. No escatimen energías en eso. Creemos que lo pueden ganar, por supuesto que creemos que lo pueden ganar. Si les meten un gol, no se queden abatidos por eso, no pasa nada. Le meten un gol, hay que meter otro. Así que, nada, trataremos de que no le metan gol. Sabemos que Meslier está de baja por COVID, pero bueno, hay un gran plantel, hay un gran reemplazante de Meslier y el equipo está. No depongan la actitud. Vamos arriba. Nada más por el día de hoy. Nos podemos quedar horas hablando de todo esto. El tiempo es tirano. Si les gustó el programa, denos like. Todos los comentarios los respondemos siempre con cordialidad y amenidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan una linda semana.